Y ahora me voy con el profesor, creador, fundador del tanque de pensamiento Patria de Martí, nuestro politólogo y amigo Julio Schilling. Muy buenas tardes, Schilling, ¿cómo está usted? Buenas tardes, querida Cari. Siempre un placer estar contigo y con ese gran equipo de Radio y Televisión Martí y, por supuesto, con esa audiencia especial que tú tienes. Bien, me gustaría comentar contigo porque Donald Trump acaba de extender un año más la declaración de emergencia nacional sobre Venezuela. En Venezuela se produjo hace menos de unos días, 3-4 días, un intento, ¿no?, de acuerdo a todo lo que hemos leído, de asesinato de un hombre que en un colectivo se paró en un meeting que estaba dando el presidente interino, Juan Guaidó, y lo apuntó con un arma. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello dicen que eso fue un montaje. Pero ahora mi pregunta intrínseca, ¿hasta dónde la emergencia nacional sobre Venezuela y las medidas punitivas pueden ir destruyendo ese anillo de poder y pueden ir mermando las arcas de la junta militar que desgobierna Cuba? Mira, primero, Cari, tenemos que señalar y cuando vemos, por ejemplo, el caso ese criminal en Venezuela como un ejemplo, cuando vemos el caso de la dama de Blanca Xiomara, cuando vemos la de tantos cubanos, cómo dictaduras de este tipo utilizan el poder político para expresamente cometer crímenes de lesa humanidad en el nombre de la supervivencia dictatorial, eso da evidencia y no deja ninguna duda de la naturaleza del enemigo, y por eso es que hay que aplaudir una medida, o mejor dicho, la continuidad de medidas como lo que ha tomado la administración Trump, primero desde una perspectiva moral. En otras palabras, se está dependiendo valores fundamentales del universo cuando se señala el crímenes de lesa humanidad y se busca de alguna forma responsabilizar y castigar. Ahora, directo a tu pregunta, en adición a la importante punto moral de tomar una medida como esa, seguimos y volvemos a la necesidad de tomar, de abrazar alternativas más proactivas para causar liberación, para promover cambios sistémicos, que es en sí lo que hace falta, y las herramientas legales y morales existen, donde la solidaridad democrática en el continente podría y debería de tomar medidas para buscar un alivio permanente, que no estamos hablando solo en el caso venezolano o en el caso cubano, estamos hablando de un problema continental que tiene extensiones fuera incluso del hemisferio occidental, como es el caso de Irán, China, Corea del Norte, Rusia, etcétera. Entonces hay que aplaudir porque queda una diferencia, un polo opuesto a otras políticas de acercamiento que lo único que hicieron es fortalecer estos regímenes. O sea que tenemos que aplaudir, pero sin duda, queda todavía terreno más contundente que recurrir, y siempre recordando el derecho de rebelión, el derecho de revolución es un principio sacrosanto de los valores democráticos, y es hora de que realmente se eleve esa postura que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la Declaración de Independencia. Ahora, Julio, hay una realidad. Brasil está retirando o va a retirar todo el personal diplomático de la embajada y los consulados de Venezuela. Justamente viene ahora aquí Jair Bolsonaro a reunirse con el presidente Donald Trump este fin de semana en la residencia de Mar-a-Lago
Y uno de los temas que indudablemente parece que están en la palestra es la situación de Venezuela. La situación de Venezuela se complica porque está acompañada de hambruna, está acompañada de crímenes impunes, está acompañada de objetivos paramilitares como son todos estos denunciados por todos los expertos, ¿no? Estos operativos que van y son colectivos que nadie sabe de dónde salen, pero no hay una acción militar, ¿no?, por parte de las agencias que se supone que sea para guardar el control contra ellos. ¿Qué más hace falta? ¿Hasta dónde tú ves que ya se empieza a crear un círculo más estrecho para poder salir al fin de este régimen que, ya te digo, no solamente está acabando con Venezuela en el orden político y económico, sino en el orden social también? Correcto. Mira, Cari, has apuntado, y me alegro muchísimo que traigas esto a colación, de la importancia de quiero pedir Brasil. un favor, Julio. Mira, me pide la producción que tengo que pasar una pausa. Quédate en la línea y regresamos contigo después de estos mensajes, ¿ok? Me voy a una pausa, regreso de inmediato. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Bien, de regreso a entrar en la noticia en su segunda media hora. Julio, adelante. Me hablabas de la necesidad que había de tocar estos temas y lo interesante era lo que yo te había comentado. Dame tu comentario. Correcto. Mira, Karen, nosotros en repetidas ocasiones, yo creo que nunca es suficiente, tomando en cuenta la importancia del tema, y me refiero al Foro de Sao Paulo, o sea, que fue, de nuevo, ese invento del tirano Fidel Castro para reformular el comunismo y la estrategia, particularmente en el continente. Brasil fue en sí la base donde se llevó a cabo y tuvo un gran socio el comunismo cubano en la figura de Lula da Silva y desde el papel que Brasil gestó. El presidente Bolsonaro pues ha divulgado determinada información a raíz de llegar al poder, y lo vemos en los casos de corrupción, lo vemos en el claro vínculo entre la izquierda radical brasileña y empresas que han sido cómplices con el despotismo continental. La información que no se han hecho pública acerca de precisamente las estrategias, Cari, algún día lo sabremos, y es la oportunidad precisamente que esa información está en manos de el gobierno democrático de Brasil, y espero también el gobierno norteamericano, y que tiene los Estados Unidos un aliado extraordinario en el presidente Bolsonaro, que entiende bien el problema y lo tiene, podemos decir, por su frontera con numerosos países donde hay la crisis y son precisamente víctimas de la subversión que inicia Cuba comunista. Es el momento, y en numerosas ocasiones el presidente Bolsonaro, igual que el presidente Trump, han pronunciado su admiración y precisamente la confluencia en principios e ideales. Es el momento para esa unidad, para tomar razones, si quieren buscar solamente una, si no quieren perder tanto tiempo. El narcotráfico, ya con eso basta. Hay algo muy interesante que quiero comentarte antes de concluir la intervención contigo, y es que los que tienen olfato largo han comentado que es muy significativo que primero se reunió con Duque y ahora se reúne con Bolsonaro. Tienes un olfato muy bueno, mi querida Cari, y eso no es casualidad. O sea, el presidente Duque también, sin lugar a dudas, no es lo que el socialismo continental quería para Colombia, y no estaba en los planes de paz con las FARC,
las esperanzas que tuvieron, pero como ellos buscan el tiempo y planean a larga distancia, pues duda no tengo de que los Estados Unidos está, y esta conversación que primero efectivamente, como tú bien señalas, incorpora a Colombia, que es un gran aliado y tiene unas fuerzas armadas admirables, o sea, y se venció militarmente en las FARC, o sea, Uribe los derrotó en el campo de batalla, y lamentablemente ganaron en La Paz por el presidente Santos, tristemente, y la complicidad de otros actores y la participación de Cuba Comunista. Pero existen las razones y los actores suficientes. Bolivia, pues, contiene evidencia también que va atando los nudos, o sea, mejor dicho, los puntos, que va dándole rostro al rompecabezas, que de nuevo, para la inteligencia de los Estados Unidos, no creo que ha sido un descubrimiento, pero sí sirve para la racionalización de una acción conjunta necesaria en el continente, porque la subversión, Cari, es clara, y Brasil, el presidente Bolsonaro y el presidente Duque, sin lugar a dudas, y el presidente Trump ha expresado un gran interés de, en colusión, salvar a la democracia continental. Muchas gracias, como siempre, Julio, excelente. Esa es la misión, decirle al pueblo de Cuba lo que pasa en el exterior. La realidad es que dentro de tantos y tantos programas que a diario fumigan de mentiras a la población cubana, pues aquí está esta ventana abierta, que es Radio Martí, para decir las opiniones de los que viven en libertad.